Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta asamblea, a esta conferencia. Vamos a iniciar con nuestra oración para empezar la reunión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luz y sal, hermanos. Mi nombre es Elvira Nolasco y a nombre de la Coordinación General me permito darles la más cordial bienvenida a la conferencia Gaudium et Spes. Es la primera de las 4 constituciones del Concilio Vaticano II. Seguramente ustedes están enterados, pero es importante hacer notar que el Papa Francisco sugirió o recomendó que se promocionara su estudio por lo trascendente de los contenidos, que aunque datan de 1965, son atemporales. El pasado lunes 4 de septiembre, el hermano Francisco Javier Albarrán González, en la Asamblea del Consejo General, precisó que con esta actividad se da cumplimiento al Estatuto 1 de los estatutos del equipo laico al servicio de la pastoral. Pues así colaboramos en la realización de la pastoral universal. Por esa razón, el mismo coordinador general, siempre pendiente de nuestra formación y de acuerdo al signo de los tiempos, invitó a los miembros del Consejo General para que se anotaran como expositores. Por la gracia de Dios y al impulso del Espíritu Santo, aceptaron participar como expositores a los hermanos que enseguida voy a presentarles. Claudia Patricia Ortiz Herrera, de la diócesis de Catepec. Georgina Olivares Martínez, de la diócesis de Azcapotzalco. Geraldo Moisés Lorenzo Pérez, de la quinta zona pastoral de la Arquidiócesis de México. Julio César Torres Barajas, de la Comisión General de Comunicaciones. Leticia Calderón Guzmán, de la diócesis de Iztapalapa. Leticia Gómez Patiño, de la diócesis de Tampico. María Eugenia Sánchez Asunción, enlace de la Coordinación General, y Yasmín Samperio García, apóstol compensado y procuradora de la diócesis de Atlacomulco y de la región Ciudad Cerdán de la Arquidiócesis de Puebla. Cabe hacer notar que Leticia Gómez Patiño y Geraldo Moisés Lorenzo, con esta intervención se integran al equipo de las conferencias de la Coordinación General. A ellos y a todos los demás que ya pertenecen a esto, les damos la más cariñosa bienvenida. Y a ustedes, hermanos que están conectados, bienvenidos de nuevo y disfruten de esta conferencia. Y enseguida los dejo con Claudia Patricia Ortiz, quien da inicio a la conferencia Gaudium et Spes
sobre la iglesia en el mundo actual. Muchas gracias. Luz y Sal, hermanos, bueno, un gusto estar esta tarde con ustedes. Y efectivamente, al conocer esta constitución de la iglesia, con la que todo documento empieza con un proemio. Esta palabra viene de dos vocablos griegos que significan antes y recitar. Siguiente. Bueno, en el numeral 1 nos habla de la unión íntima de la iglesia con la familia humana universal. Y nos menciona que los gozos y las esperanzas, así como las tristezas y las angustias de los hombres de este mundo actual, bueno, pues también en otro momento fueron los gozos, las esperanzas, las tristezas, incluso algunas angustias de los discípulos de Cristo. Y entonces no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Siguiente. En el número 2 vamos a ver quiénes son los destinatarios de la palabra conciliar. Por ello, el Concilio Vaticano II, tras haber profundizado en el misterio de la Iglesia, se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan el nombre de Cristo, sino a todos los hombres con el deseo de anunciar a todos cómo entender la presencia y la acción de la Iglesia en este mundo actual, con el conjunto universal de las realidades que pues esta vive y el mundo como teatro de la historia humana, bueno, pues con sus propios afanes, fracasos y victorias. En el número 3 nos menciona cuál es el servicio que se le da al hombre. Y entonces encontramos que en nuestros días el género humano ya se admira de sus propios descubrimientos y del propio poder que tiene, y entonces se formula con frecuencia preguntas llenas de angustias sobre la evolución del mundo presente, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo y sobre el sentido de sus esfuerzos individuales, pero también de los comunitarios, sobre el destino último de las cosas y obviamente de la propia humanidad. Es la persona del hombre a la que hay que salvar, es la sociedad humana a la que hay que renovar, al hombre, pero al hombre en el concepto entero de cuerpo, alma, corazón, conciencia, inteligencia y obviamente también su voluntad, quien será el objeto central de las explicaciones que vamos a ver a continuación. Y entonces al proclamar el concilio, esta altísima vocación y la divina semilla que en se oculta en el hombre, bueno, pues ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la fraternidad universal que responda a esta vocación tan importante. No impulsa a la Iglesia ninguna ambición que nazca del mundo, solo una cosa: continuar bajo la guía del Espíritu Santo, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad y por consecuencia para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Hermanos, los dejo en la compañía de mi hermana Georgina y en un gusto continuamos. Gracias, Claudia. Luz y Sal. Vamos a continuar con la exposición preliminar, la situación del hombre en el mundo de hoy. En la siguiente diapositiva vamos a ver las esperanzas y temores. Y nos dice que la iglesia, para cumplir con su misión, tiene que calcular los signos de la época e impregnarlos a la luz del evangelio de cada generación, para que pueda responder a los interrogantes de la humanidad sobre el sentido presente y futuro de ambas relaciones. Por lo que es necesario en la siguiente diapositiva conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas y aspiraciones, un sesgo dramático que con frecuencia caracteriza los cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero, lo que provoca al hombre con su inteligencia y dinamismo creador
recaer luego sobre juicios y deseos individuales y colectivos, sobre su modo de pensar, sobre sus comportamientos, realidades y los hombres con los que viven, que redunda también en una vida religiosa. En la siguiente diapositiva vemos cómo ocurre una crisis de crecimiento que trae grandes transformaciones. El hombre amplía extraordinariamente su poder, pero no siempre consigue someterlo a su servicio. Quiere conocer con profundidad su intimidad espiritual y con frecuencia se siente más sincero que nunca de sí mismo. Descubre paulativamente las leyes de la vida social y duda sobre la orientación que ésta se debe de dar. En la siguiente diapositiva, el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Sin embargo, la humanidad sufre hambre y miseria. Las personas, muchas de ellas no saben leer ni escribir. Nunca han tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad y surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Persiste todavía agudas agresiones en las tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se aumenta la comunicación de las ideas, se revisten sentidos de las diversas ideologías, se busca con insistencia el orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento del espíritu. Y esto afecta a la compleja situación y difícilmente se llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos, y al mismo tiempo a descubrir nuevos. La inquietud los atormenta y se preguntan entre angustias y esperanzas sobre la actual evolución del mundo. Y el curso de la historia presente es un desafío al hombre que le obliga a responder en la siguiente diapositiva a esos cambios profundos. La turbación actual de los espíritus y la transformación de las condiciones de vida está vinculada a una revolución global más amplia en la información del pensamiento, de las ciencias matemáticas y naturales, y a las que trata del propio hombre, en el orden práctico a la técnica y a las ciencias de ellas derivadas. El espíritu científico modifica profundamente el ambiente cultural y las maneras de pensar. La técnica, con sus avances, está transformando la faz de la Tierra e intenta ya la conquista de los espacios interplanetarios. Los progresos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales permiten al hombre no solo conocerse mejor, sino aún influir directamente sobre la vida de la sociedad por medio de métodos científicos. La humanidad presta cada vez mayor atención a la previsión y a la ordenación de la expansión demográfica. La propia historia está sometida a un proceso de tal aceleración que apenas es posible al hombre seguirla. El género humano corre una misma suerte y no se diversifica ya en varias historias dispersas. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el cambio en el orden social es cada vez más profundo y se experimentan las comunidades locales tradicionales como la familia patriarcal, el clan, la tribu, la aldea, otros diferentes grupos y las mismas relaciones de la convivencia social. La civilización humana tiende a un predominio al aumento de las ciudades y de la población y por la tendencia de la urbanización que se extiende a las zonas rurales. Nuevos y mejores medios de comunicación contribuyen al conocimiento de los hechos y a difundir con rapidez y expansión masiva los modos de pensar y de sentir, provocando en ella muchas repercusiones. Las personas se ven obligados a emigrar por varios motivos y de esa manera empiezan a cambiar su vida. Las relaciones humanas se multiplican y al mismo tiempo la propia socialización crea nuevas relaciones sin que se promueva siempre la adecuada éticamente personales. También actúan en los pueblos en vías de desarrollo que aspiran a obtener para sí las ventajas de la industrialización y la urbanización. Y entonces en la siguiente diapositiva también vienen los cambios psicológicos, morales y religiosos. Estos cambios de mentalidad y de estructura someten con frecuencia a las personas a la discusión de ideas recibidas. Se nota particularmente entre los jóvenes cuya impaciencia e incluso a veces angustias los lleva a rebelarse. Las instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de sentir heredadas del pasado no siempre se adaptan al bien del estado actual de las cosas.
De ahí una grave perturbación en el comportamiento y aún en las mismas normas reguladoras de estas. Las nuevas condiciones ejercen influjo sobre la vida religiosa. Comunidades cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. La negación de Dios o de la religión no constituye un hecho insólito individual. Hoy en día se presenta no rara vez con exigencia el progreso científico y con un cierto humanismo nuevo. En muchas regiones, esa negación se encuentra expresada no solo en niveles filosóficos, sino que se inspira ampliamente en la literatura, en el arte, en la interpretación de las ciencias humanas, en la historia y en la misma legislación civil de las personas. Es lo que explica la perturbación de muchos. Le cedo la palabra a mi hermano Gerardo. Gracias, hermana Georgina. Bueno, pues a continuación, en el numeral 8, que lleva por título Los desequilibrios del mundo moderno, pues vemos que debido a los cambios frecuentes que hay en el mundo, de manera desordenada, bueno, pues todo esto es en conjunto con esas antinomías. ¿Qué es una antinomía? Bueno, pues es una contradicción entre dos leyes que provocan un aumento de contradicciones y desequilibrios. Todo esto principalmente en la visión general de las cosas. Y bueno, en consecuencia, bueno, pues esto genera una diferencia en la familia, aunadas al peso de las contradicciones demográficas, económicas y sociales. Lamentablemente vemos que existen diferencias raciales, sociales de todo género, aunado a las diferencias entre los países ricos, los que le pude dar. Instituciones internacionales que, bueno, buscan la paz. Y bueno, pues todo esto va en contraste con todas esas ambiciones provocadas por la expansión de la propia ideología o el egoísmo de las naciones a otras entidades sociales, y en consecuencia, bueno, pues esto nos genera una mutua desconfianza y una hostilidad. Y bueno, pues va creando conflictos provocados por el hombre, que es a la vez causante y victimario. En la siguiente diapositiva, bueno, numeral más universales de la humanidad, y vemos que el ser humano, convencido de perfeccionar su dominio sobre la creación, bueno, pues va descuidando esa correspondencia de establecer un orden político, económico y social. Todo esto, bueno, pues va enfocado al servicio del hombre y bueno, pues va permitiendo a cada uno en conjunto cultivar esa propia dignidad. Y bueno, pues ante todo esto, pues van surgiendo reivindicaciones económicas, las cuales, conscientes de la carencia de bienes, y bueno, pues esto es debido a la injusticia o una no debida equitativa distribución de los bienes. Y bueno, pues a esta distancia es más notoria entre las naciones ricas y hace aún más evidente la dependencia económica de las naciones menos favorecidas. Y en consecuencia, bueno, pues la diferencia entre estos pueblos más necesitados y los pueblos más opulentos, pues muestran un gran abismo de diferencia. Y bueno, pues surge la necesidad de la igualdad del derecho y no de hecho de las mujeres con respecto al hombre. Y en cuanto a los agricultores, bueno, pues ellos buscan un desarrollo en base a su trabajo y no solo ganarse lo necesario para la vida y participar, ellos desean participar en el orden económico, social, político y cultural. Bueno, pues por consiguiente, vemos que por primera vez en la historia, los pueblos están convencidos de que los beneficios de la cultura pueden y deben extenderse a todas las naciones. Y ante todo esto, bueno, pues las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida plena, de una vida libre y digna del hombre, anteponiendo a su servicio las inmensas posibilidades que ofrece el mundo actual para lograrlo. Y bueno, pues aunque el mundo moderno parece a la vez poderoso y débil, el mundo también es capaz de lo mejor o lo peor. Y el hombre, bueno, pues tiene ese libre albedrío de elegir entre la libertad y la esclavitud, entre el progreso y el retroceso.
Finalmente, bueno, pues la fraternidad o el odio. De esta manera, el hombre comprende la gran responsabilidad de dirigir correctamente las fuerzas que él mismo ha desencadenado, ya que, bueno, de alguna manera todas estas fuerzas pueden aplastarle o servirle, y por ello, bueno, pues se interroga a sí mismo. En la siguiente diapositiva, en el numeral 10, tenemos los interrogantes más profundos del hombre, y como vemos en los numerales anteriores, los desequilibrios fatigan al mundo moderno con el otro desequilibrio, que hunde sus raíces en el corazón humano. Y bueno, pues vemos que son varios los elementos a combatir en el interior de los hombres, debido a la consecuencia del ser, ya que el hombre experimenta múltiples limitaciones y se siente limitado en sus deseos, llamado a una vida más superior, como enfermo, como pecador. Conscientemente hace lo que no quiere y deja a un lado su misión. A cabo por esta razón, pues siente a sí mismo la división que provoca grandes discordias en la sociedad. Y bueno, pues vemos que bastantes son los afectados por ese materialismo práctico, y se niegan a tener una clara percepción de este dramático estado. Y bueno, pues se permanecen oprimidos por la miseria y no tienen tiempo para considerar, sin embargo, que otros esperan, en base al esfuerzo humano, la verdadera y plena liberación de la humanidad, que el futuro del hombre sobre la tierra saciará plenamente sus deseos, y no falta quienes en desesperación por encontrar ese sentido en la vida, alaban la insolencia y pierden ese sentido sobre la existencia propia para, para dar pie a un sentido puramente subjetivo. Y bien, ante todo esto vemos que surgen las siguientes preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre hacia la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Bueno, pues sin embargo, el hombre cree en la iglesia del Cristo muerto y resucitado ante todas estas preguntas. Y bueno, por todos, asimismo, da al hombre su luz y su fuerza a la luz del Espíritu Santo. Y esto con la finalidad de responder a su máxima vocación. Y bueno, pues todo esto siempre va a permanecer bajo la luz de Cristo, a esa imagen de Dios, invisible y primogénito de toda la creación, que todos somos llamados a esclarecer el misterio del hombre, para encontrar esas soluciones a los principales problemas de nuestra época. Y bueno, con la siguiente diapositiva damos inicio a la primera parte, que lleva por título La Iglesia y la vocación del hombre. Y bueno, pues continuando, en la siguiente diapositiva, en el numeral 11, titulado Hay que responder a las mociones del Espíritu. Y bueno, pues en este numeral nosotros vemos que el pueblo de Dios está movido por la fe y cree fielmente que es conducido por el Espíritu del Señor, bajo un buen discernimiento de los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa confiando fielmente en los planes de Dios, a través de la fe que todo pues lo va iluminando con una nueva luz manifestada en ese plan divino sobre la vocación del hombre. Y bueno, pues de esta manera va encontrando soluciones plenamente humanas. El Concilio pues nos propone juzgar todo bajo esta luz. Los valores que hoy disfrutan su máxima consideración pues están entrelazados en su fuente divina a través de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, con una bondad extraordinaria. Sin embargo, todo esto, a causa de la corrupción del corazón humano, lamentablemente pues surgen esas desviaciones contrarias a su debida ordenación. Y bueno, pues por esta razón debemos de entender que es necesaria la purificación, y tenemos estas preguntas que piensa el hombre, ¿Qué piensa el hombre de la iglesia? ¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la sociedad actual?
¿qué sentido tiene la acción humana en el universo? Estas preguntas, bueno, pues aguardan una respuesta y una vez que ya sean resueltas, el pueblo de Dios verá con claridad a qué está formando parte y a quién presta ese mutuo servicio, y en consecuencia, bueno, pues descubrirá que la misión de la iglesia religiosa es plenamente humana. Y bueno, pues con esto concluimos el numeral 11. Les agradezco mucho su atención y continuamos con nuestro hermano Julio César. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Geraldo. Luz y Sal a todos, hermanos. Pues iniciamos a partir de ahora el capítulo 1 con relación a la dignidad de la persona humana. Y en el numeral número 12, que es la diapositiva siguiente, nos habla este documento sobre el hombre, imagen de Dios. Y este numeral nos dice que creyentes y no creyentes están de acuerdo en que todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, que es centro y cima de todos ellos. Pero persiste la pregunta que el hermano Geraldo planteó hace un momento con el mismo documento. ¿Qué es el hombre? Y es que muchas son las opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo. Estas opiniones son diversas e incluso contradictorias. Se exalta a sí mismo como regla absoluta o se hunde hasta la desesperación. Al mismo tiempo, la duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La Iglesia siente profundamente estas dificultades y alecciona por la revelación divina, puede darle la respuesta que perfila la verdadera situación del hombre, que dé explicación a sus enfermedades y que permita conocer simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propias del hombre. La Biblia también nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la creación visible para gobernarla y usarla, glorificando a Dios. Aún así, nos hacemos unas preguntas. ¿Qué es el hombre? Y le preguntamos a Dios para que tú te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que te cuides de él. Y son respondidas de esta forma: apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos, todo fue puesto por ti debajo de sus pies. Además, Dios nos creó no creó al hombre solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esto de acuerdo con Génesis del capítulo 1, versículo 27. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede ni vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues, nos dice la Biblia, miró cuanto había hecho y lo juzgó muy bueno. Eso también lo encontramos en Génesis del capítulo 1, versículo 31. La siguiente diapositiva se refiere al numeral número 13 con relación al pecado. Y nos dice que, creado por Dios en la justicia, el hombre por instigación del demonio en el propio exorio de la historia abusó de su libertad y levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios, conocieron a Dios pero no le glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no puede tener origen en su Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último. Y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. En esto es lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha. Y por cierto, esta lucha es dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y aún más, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como aherrojado, es decir, como si estuviera atado con hierro entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, pues que nos retenía en la esclavitud del pecado. Es así que el pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. En el siguiente numeral, de la siguiente diapositiva, que es el número 14, el documento nos habla sobre la constitución del hombre. Y nos dice que en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición, que es corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del mismo hombre su más alta cima
y alza la voz para la libre alabanza del Creador. No debe despreciar la vida corporal, nos dice este documento, al contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. Herido por el pecado, el hombre experimenta, sin embargo, la rebelión del cuerpo. La propia dignidad humana pide, pues, que glorifique a Dios en su cuerpo y no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya como una simple partícula de la naturaleza o como un elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es superior el hombre al universo entero. A esta profunda interioridad retoma cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino, al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma. No es el hombre juguete de un espejismo ilusorio, provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, esto por el contrario, la verdad más profunda de la realidad. En el siguiente numeral, en la siguiente diapositiva, nos habla sobre la dignidad de la inteligencia, que es verdad y sabiduría. Y este numeral nos dice que tiene razón el hombre, como participante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio, a lo largo de los siglos, la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en el campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales. Tiene capacidad, además, para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado esté parcialmente obscurecida o debilitada. Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Está imbuido por esta. El hombre se alza por medio de lo visible hacia lo invisible. Nuestra época, donde vivimos actualmente, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino del mundo corre peligro si no forma hombres más instruidos en esta sabiduría. En el siguiente numeral, que es el número 16 en la siguiente diapositiva, este documento nos habla sobre la dignidad de la conciencia moral y nos dice que en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario. Esto en los oídos de su corazón, advirtiéndonos que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Le dice haz esto o le dice evita aquello. Esto porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que el ser humano, se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquello. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y para resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. En la siguiente diapositiva, en el numeral número 17, este documento nos habla sobre la grandeza de la libertad y nos dice que la orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón. Es con frecuencia, sin embargo, que la fomentan de forma depravada, lo que algunos denominaríamos como libertinaje, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal deleite, aunque sea mala. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente a éste alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, que movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. La libertad humana, que está herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios.
Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que se haya observado. Y bueno, hermanos, hasta aquí mi participación. Le cedo la palabra a mi hermana Leticia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Julio. Continuando con este capítulo, vamos a hablar sobre el misterio de la muerte. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor a la desaparición perpetua. Por ello, se resiste a aceptar el adiós definitivo. Todos los esfuerzos de la técnica moderna y la biología no pueden calmar esta ansiedad del hombre. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado será vencida cuando el omnipotente Salvador restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. En la siguiente vemos que ha sido Cristo resucitado el que ha ganado la victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione en la fe, responda satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos esa esperanza de que ya poseen en Dios la vida eterna. En la siguiente vemos cómo las formas y raíces del ateísmo, ¿no? La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios, que existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Muchos son los que hoy en día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios. Este es el ateísmo, uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. En la siguiente vemos cómo unos niegan a Dios expresamente. Otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. También están los que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que por ello muchos rebasan indebidamente los límites sobre esta base puramente científica. Hay quienes rechazan sin excepción toda verdad absoluta. También exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la existencia de Dios, no sienten inquietud religiosa alguna. Y también quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas y desoyen el dictamen de su conciencia. Y sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad, porque el ateísmo es un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la crítica contra las religiones y sobre todo contra la religión cristiana, por el descuido de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. En la siguiente vemos el ateísmo sistemático. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin en sí mismo, el único artificio y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo. Por esto, el progreso técnico actual puede favorecer esta doctrina. En la que sigue, vemos cómo entre las formas del ateísmo debe de mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque la orientación al Espíritu Santo hacia la vida futura ilusoria apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina
logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tienen a su alcance el poder público. En la siguiente encontramos la actitud de la Iglesia ante el ateísmo. La Iglesia, fiel a Dios y a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor, pero con firmeza, esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza. Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconde en la mente del hombre ateo. La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana. El hombre es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, y cuando falta el fundamento divino y esa esperanza de vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y el dolor, quedan sin solucionar, llevando al hombre a la desesperación. En la siguiente tenemos que el remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina, en la integridad de la vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca ser presentes a Dios Padre y a su Hijo encarnado y la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes o no creyentes, deben de colaborar en la edificación de este mundo en el que viven en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Lamenta pues la Iglesia la discriminación entre creyentes y no creyentes, que algunas autoridades políticas, negando los derechos fundamentales de la persona, establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que puedan levantar en este mundo también un templo a Dios, e invita cortésmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo. En la siguiente tenemos a Cristo, el hombre nuevo, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al hombre propio y le descubre su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentran en Cristo su fuente y su corona. El que es imagen del Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina. En él, la naturaleza humana sumida ha sido elevada también a nosotros en dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, habló, amó con corazón de hombre, nació de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre, nos mereció la vida. En él Dios reconcilió consigo y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir como el apóstol, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la siguiente hablemos del hombre cristiano, conformado como imagen del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu, las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva del amor, por medio de este espíritu, que es prenda de herencia, que se restaura internamente todo hombre hasta que llegue la redención del cuerpo. Cristo murió por todos y la renovación suprema del hombre en realidad es una sola, la divina. Este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu, Abba, Padre. Ahora, hermanitos, vamos a continuar con nuestra hermana
Leti Gómez. Muchas gracias. Gracias, hermana Leti Calderón. Ahora vamos a ver este segundo capítulo, la comunidad humana en esta constitución pastoral, gozos y esperanzas. Y después de reflexionar sobre la dignidad de la persona humana, ahora veremos la vida en comunidad, en la cual el hombre tiene la posibilidad de desplegar sus cualidades al relacionarse con los demás de acuerdo al plan del Creador y alcanzar la vida plena, libre y digna de acuerdo a su vocación. En la siguiente diapositiva se presenta el punto 23, en el que se indica el propósito de este concilio. Y nos dice que se puede observar en el mundo actual que las relaciones mutuas entre los hombres, ahora multiplicadas, contribuyen al desarrollo del progreso técnico. Sin embargo, en cuanto a las relaciones fraternas, no están al ritmo de ese avance del progreso. La revelación cristiana es de gran ayuda para fomentar esta comunión interpersonal y al mismo tiempo nos lleva a una más profunda comprensión de las leyes que regulan la vida social y que el Creador grabó en la naturaleza espiritual y moral del hombre. Siguiente diapositiva, por favor. La índole comunitaria de la vocación humana en el numeral 24 señala que esta vocación comunitaria se basa en la voluntad de Dios al crearnos a todos a su imagen y semejanza, de formar una sola familia con un espíritu de hermanos, pues Dios escogió un linaje humano para poblar la tierra, donde todos somos llamados a un solo fin, que es Dios mismo. Para lograr esta comunidad es imperante amar a Dios y al prójimo, basados en la verdad y la caridad. Cuando Jesús ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, se puede observar una semejanza de la comunidad humana con la comunidad de la Santísima Trinidad, la cual creó al mundo y cada una realizó la obra según su propiedad personal. Esta unión con espíritu de hermanos alcanza su plenitud en la entrega de cada uno de nosotros a los demás. Siguiente, por favor. En el parágrafo 25, la Constitución propone que el hombre que depende de Dios y se une para formar la sociedad en el diálogo, el servicio y la vida social, se considere que lo fundamental y la base de estas relaciones y sociedades es la persona humana, que por su naturaleza tiene la necesidad de la vida social para reafirmar sus cualidades y responder a su vocación. Y para regular esta sociedad surgen asociaciones e instituciones del derecho. A esta unión, hombre, sociedad e instituciones, se le llama socialización, la cual debe ofrecer condiciones favorables que permitan consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana y garantizar sus derechos. Sin embargo, el hombre se aparta del bien y se inclina al mal. Esto hace que perturbe a estas instituciones y las vicia en sus estructuras, por lo que es necesario que día a día el hombre se esfuerce en la renovación de su espíritu, tomando en cuenta que solo se puede lograr por la gracia de Dios. Y de esta manera, estar en posibilidad de renovar también las instituciones que regulan su sociedad. En la siguiente diapositiva, en el numeral 26, se expone la promoción del bien común, que surge como una necesidad de estas interrelaciones de comunidad. Y para esto, en este concilio se define al bien común como el conjunto de condiciones de la vida social que le sirven al hombre y a las instituciones para cumplir sus aspiraciones. Esto implica que hay derechos y también obligaciones. Este bien común le debe servir al hombre para llegar a su aspiración, que es la perfección. Al mismo tiempo, al promover el bien común en la sociedad, crece la conciencia de la dignidad de la persona humana, la cual